trabajando? Bueno, nos encontramos con Luis Eduardo Meglioli, un conocedor de la historia de la provincia de San Juan e investigador también. Y justo en un día como hoy, el día en que recordamos un aniversario más del terremoto, ¿cuántos recuerdos y cuántas cosas que se ha encontrado en esa investigación, Luis? Sí, la verdad que uno se va enterando, parece mentira, ¿no? Han pasado muchos años, pero siempre se conoce algo nuevo. Como consecuencia de testimonios, como consecuencia de documentos que se encuentran por ahí. Y evidentemente lo que hace es multiplicar aún más la sensación de dramatismo, de tragedia y de tristeza, ¿no? Para todos los sanjuaninos, porque realmente fue una tragedia que nadie esperaba, que si bien había habido antecedentes en el siglo XIX, incluso antes, pero sobre todo en el siglo anterior de movimientos sísmicos importantes, nunca con este resultado tan tremendo en cantidad de fallecidos, ¿no? Que marcó un antes y un después a la provincia de San Juan, inclusive en su arquitectura, lo hablábamos en privado, ¿no? Esa arquitectura colonial que prácticamente desapareció y algo que también podría haber sido conservado, que lamentablemente por decisiones no se hizo. Sí, la verdad que hubo un terremoto acá, pero después hubo una sensación de terremotos cuando las autoridades que vinieron, sobre todo en 1955, tiraron abajo edificios que podrían haberse conservado, no por maldad ni nada que se parezca, sino porque se diseñó una nueva ciudad. El arquitecto Pastor fue el ejecutor de esta obra tan importante, con un montón de colaboradores. Y bueno, en esa obra de diseño, o en ese diseño de la nueva ciudad, había que pensar en una avenida central, y que es la Ignacio de la Rosa actual, ¿no es cierto? Por algo también se le llama central. Y al hacer la avenida, hubo que tirar edificios que no habían sido afectados por el terremoto, como varios de ellos muy notables cuando vemos en la foto, que son los de la calle Mendoza, entre Mitre y Rivadavia, como lo que quedó de la catedral, ¿no es cierto? Que en realidad la catedral, si hubiera habido intención de reconstruirla o de restaurarla, se podría haber hecho, pero había siempre temor de que se pudiera caer de nuevo, etc. Pero al lado de la catedral estaba el palacio episcopal, que era una obra que uno la ve en la foto antigua y parece que estuviéramos en Suiza, en Viena. Es decir, era una fachada impresionante, que era un poco la residencia y las oficinas del arzobispado. Al lado estaba la Casa España, que hoy está sobre calle Rivadavia. Ni se inmutó el edificio de la Casa España. Luego el actual edificio se hizo exactamente igual con el plan original de la Casa España actual, un edificio enorme. Y al lado de la Casa España estaba el Teatro Cervantes, donde cantó Carlos Gardel el 3 de julio del 33. Tampoco tuvo la más mínima problemática de nada. Y al lado de la casa, te estoy hablando donde está la FIP ahora, ¿no? Y al lado, era la esquina, ¿no es cierto?, de un privado, como era, creo que Zunino era, que vendían, cuestiones relacionadas con tractores y todo ese tipo de cosas. Y después, lógicamente, estaba la otra esquina donde, por lo que se vio, la Casa de Gobierno, el Palacio Legislativo y el Palacio Judicial, de Justicia, no pudieron ser recuperados tampoco, pero acá estamos cerca nosotros de la esquina de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. El edificio que se cayó en ese momento, que no se cayó todo, pero sí, se afectó. ¿Era nuevo ese edificio? Tenía apenas 2 años. Había sido inaugurado en 1942 ese edificio. Están las fotos, era un edificio muy, muy atractivo, digamos. Bueno, terminó mal, porque ese sí que no se podía recuperar y es increíble. Cuando vos dices nuevo, efectivamente era nuevo. ¿Cómo no va a ser si tenía 2 años? Y sin embargo se tuvo que... Luis, en esas épocas no se establecían operativos de seguridad como ahora se han establecido, centros operativos cada vez que hay este tipo de catástrofes, ya sea sismos, inundaciones, lluvias.
¿Cómo fue la contención hacia el ser humano en esas épocas? Y bueno, no hubo mucha contención. Es decir, la prioridad en ese momento era rescatar a los heridos y por supuesto a los fallecidos por el temor a una epidemia, de alguna enfermedad, contagio, etcétera, etcétera. Y también a la delincuencia, ¿no? Porque con casas tiradas, con gente que había huido de la casa porque se estaba cayendo, gente que estaba muerta, hubo mucho robo, muchos saqueos, si esa es la palabra. ¿Dónde se colocaron los cuerpos de aquellos que fallecieron en esas épocas? Los cuerpos no se pensó en ningún momento en darle inhumación habitual o normal, sino todo lo contrario, salvo casos muy, muy puntuales, porque se daba la circunstancia, qué sé yo, se utilizaban féretros, pero bueno, ni hablar. De la alta alcurnia por ahí. Puede ser, sí, pero poderoso. fíjate, sí, pero casi todos eran inmediatamente incinerados o enterrados. Ahora, había gente que con tal que no le incineraran su cuerpo, se la llevó lejos el cuerpo, lo subieron en una camioneta y se lo llevaron. Ahora, te cuento una de Horacio Videla, el gran historiador sanjuanino. A él se le murió la madre, se le cayó un bloque ese cuando iba caminando, porque era un sábado, ¿no es cierto? La madre de Horacio Videla había ido al cine con una amiga, la película ya había terminado, tenía que haber ido a tipo matiné, como decían antes, eran las 8:45, hace rato, entonces venían paseando ya. Y cuando él se da cuenta que se había producido el terremoto y que la madre no había llegado, sale a buscarla a Horacio Videla. ¿Se acuerdan de Horacio Videla, no es cierto? Sí. Y bueno, la encuentra muerta, a ella y a la amiga tirada porque le había caído un escombro enorme de arriba del techo de una casa que donde pasaban ellas en ese momento. Cornisas se llamaban, exactamente, se llaman, bueno. Así que ese es uno de los casos sonados porque bueno, era un hombre conocido, pero como esos muchos casos. Ahora, fíjate que hablando de lo que decías de la contención y todo lo demás, evidentemente hubo poca contención porque no se podía en realidad. Había un gobierno militar acá, el gobernador tuvo 2 o 3 días y cambiaron el gobernador, pero hubo apoyo nacional inmediatamente, ¿no es cierto? En esa época, secretario, ya sabemos que el que tomó la cabeza de la organización fue Perón como secretario de Trabajo y Previsión de ese momento, pero la Universidad Nacional reconoce, por ahí hemos visto el escrito, que no se han hecho estudios sobre ese impacto social. Sí, ahora lo tenemos, pero digo, en aquel momento no se hicieron de forma inmediata porque la gente, decían, hay alguien que dijo, todos los sanjuaninos tenían algún muerto atrás, entonces no querían mirar para atrás, por lo tanto, lo único que se pensaba era en reconstruir, en los que habían quedado que estén mejor, y en los huérfanos, que eran tantos, ver qué destino se les iba a dar, ¿no? Muchos salieron de esta provincia. Sí, la inmensa mayoría se llevaron a Buenos Aires, a otras provincias, porque todas las provincias se solidarizaron, ¿no es cierto? Mendoza, por ejemplo, estrenó un hospital que no me acuerdo, se me va el nombre ahora, que estaba en construcción, estaba terminado ya el hospital y no lo habían inaugurado. Y se estrenó con heridos de San Juan, por decirlo así. Hay una placa en el hospital que lo recuerda en Mendoza. Y bueno, porque colaboró muchísimo Mendoza, bueno, no te digo nada del resto del país y Chile, ¿no? ¿Qué hay sobre el mito de la Plaza Hipólito Yrigoyen, la Plaza de la Jorobita, esta famosa plaza en la provincia de San Juan que hoy goza de parquizado? Hay un mito sobre las montañas que tiene esta plaza. ¿Guarda alguna relación con el terremoto? Sí, guarda alguna relación, pero ¿cómo te puedo explicar? Las investigaciones directas que se han hecho, incluso cavando, han desmentido de que hayan cuerpos ahí. Por lo menos así lo han dicho la gente de arquitectura. Lo que sí que esa montaña es producto de casas caídas, es decir, de material. De escombros totalmente. Ahora, que hay un proyecto que no se terminó para hacer un homenaje a los muertos del terremoto con esa figura de montaña que hay ahí y todo lo demás, sí hay, pero nunca se terminó, ni tampoco se le pudo dar el nombre que originalmente se
se pensó para aquel que proyectó ese trabajo. Pero está vinculada totalmente al terremoto del 44, sí.